Hola amigos de Puntaje Nacional, bienvenidos a otra clase del módulo electivo de Biología, en la cual vamos a comentar los diferentes aspectos de la homeostasis y comenzaremos con la homeostasis hidroelectrolítica, que es una de las más complicadas debido a que se analiza en detalle todo el actuar del nefrón. Habiendo dicho eso, vamos a comenzar con la primera parte, que básicamente es lo mismo que yo les había contado en la clase de excreción del módulo común, donde hablaremos un poco de la anatomía del riñón, hablaremos un poco también de lo que significa la homeostasis hídrica, la homeostasis electrolítica y por qué estos dos conceptos tienen que manejarse y también básicamente qué es la homeostasis. Entonces comencemos hablando un poco de la homeostasis y el significado de homeostasis significa mantener el medio interno en condiciones constantes. ¿Qué significa esto de medio interno? Y es muy importante entender. El medio interno es un concepto que acuñó el fisiólogo Claude Bernard hace bastante tiempo ya. Básicamente es el interior de un organismo determinado pluricelular, el cual tiene que mantenerse en condiciones lo más poco fluctuantes posible, tomando en cuenta que las fluctuaciones externas son bastante amplias. Como pueden ver en la imagen de arriba, vemos que existen fluctuaciones externas muy grandes que son traducidas a fluctuaciones internas muy pequeñas a través de mecanismos homeostáticos. Y es por eso en el segundo párrafo viene que la homeostasis se compone de un componente hídrico, que es el nivel de agua, un componente glucosídico, que es el equilibrio de la glucosa, un equilibrio térmico, asociado a la temperatura, un equilibrio electrolítico y un equilibrio ácido-base, entre otras sustancias que no vamos a mencionar, pero las que están mencionadas acá y destacadas en negrita son las más importantes y que las vamos a hablar en esta y otra clase más adelante. Por lo tanto, la palabra clave en todo esto es equilibrio. Y para mantener un equilibrio hay mecanismos que son bastante complejos y vamos a tratar de simplificarlos sin perder la base compleja. Esta es una frase muy importante. Diferentes medios externos condicionan diferentes mecanismos de homeostasis. Las especies que aquí aparecen de pez son un pejerrey de agua dulce en el lado izquierdo y un pejerrey de agua salada en el lado derecho. Como pueden ver, morfológicamente son bastante similares, solamente oscilan en tamaño y en la forma de algunas aletas. En el caso del pejerrey de agua dulce, las células dentro de sus tejidos están entre comillas acostumbradas a una determinada concentración salina del medio, en cuyo caso es baja. En cambio, el pejerrey de agua salada están acostumbradas a concentraciones de sal altas. Por lo tanto, los mecanismos homeostáticos en uno y en otro, pese a que son las mismas especies, son diferentes. Y si nosotros cambiamos de estos pejerreyes, que son las mismas especies, a un medio que no es habitual, por ejemplo, el pejerrey de agua dulce lo metemos en el mar y el pejerrey de agua salada lo metemos en una laguna, van a morir. Y esto significa que una misma especie se condiciona con respecto al medio donde vive. Y eso condiciona diferentes mecanismos de homeostasis para mantener las condiciones que hablábamos en un principio de la clase. Y obviamente hay factores también que pueden ser considerados para todo lo que es el equilibrio, como lo puede ser la presión. ¿Qué es la orina? Y esto ya lo habíamos hablado en las clases del módulo común. La orina es la sustancia de excreción fabricada por el aparato nefrourinario. Es principalmente agua que tiene en su interior diferentes desechos nitrogenados, sales, toxinas. Recuerden que el medio es algo dinámico, por lo tanto el cuerpo consume constantemente sustancias y a partir de estas sustancias se transforman y se obtienen otras sustancias que muchas de ellas pueden llegar a resultar tóxicas y tienen que ser eliminadas, donde podemos incluir toxinas, algunos metabolitos de algunos ciclos, fármacos, desechos nitrogenados, etcétera. Y la orina básicamente es sangre que se filtra en unos componentes llamados glomérulos y se obtiene gran parte de plasma que es diferenciado y modificado a lo largo del trayecto del nefrón, que es la unidad funcional del riñón. Esto es un concepto nuevo que estamos introduciendo, que es la variación de la entrada y la salida de agua diaria o el intake-output. Si se fijan al lado izquierdo vemos una columna donde tenemos básicamente la ganancia de agua al día y vemos que la ganancia y las pérdidas oscilan alrededor de 2500 ml o 2 litros y medio. De ahí viene que ustedes tienen que consumir como mínimo 2 litros de agua al día teóricamente. Si se fijan,
la ganancia de agua principalmente, tenemos un 10% que es por el metabolismo. Recuerden que la respiración celular produce agua. Un 30% obtenía en los alimentos y un 60% en lo que son bebestibles. Por otra parte, la pérdida de agua normales tenemos en el menor porcentaje en las heces, en condiciones normales un 4%, el sudor un 8%, y las pérdidas que son difíciles de cuantificar, las pérdidas insensibles como la piel y los pulmones por evaporación, un 28%, y la principal pérdida de agua es la orina, que tiene la maravilla en que el riñón puede concentrar o diluir la orina en base a las condiciones volémicas, recordando que la volemia es el volumen de sangre circulante, y esta es la gracia de que el riñón puede mantener una homeostasis hídrica casi perfecta. El aparato nefrourinario, como habíamos ya introducido en la clase de módulo común, es un aparato designado a la producción de orina y regulación de la presión sanguínea. Uno lo mira un poco a huevo cuando uno está en el colegio, pero después cuando uno va avanzando en las carreras que se dedican a estudiar este aparato, se da cuenta que es uno de los más complejos que posee el organismo. Y recuerden que la producción de orina se fundamenta en la limpieza de la sangre de sustancias tóxicas esencialmente y en la mantención de la cantidad de agua que tiene que tener. En cuanto a orígenes embrionarios, tiene orígenes que son tanto endodérmicos y mesodérmicos, y recuerden que parte de la alantoides también contribuye a formar lo que es la vejiga. Y las partes anatómicas son los riñones, que son los órganos principales, los órganos funcionales, los uréteres, que son estas especies entre comillas de conductos que conectan los riñones con la vejiga, que es el órgano de almacenamiento, y la uretra, que conduce la orina desde la vejiga hacia el medio externo. Hablemos un poco rápidamente de los riñones. Los riñones es el órgano funcional del aparato nefrourinario, tienen una forma de lóbulo, son pequeños, se ubican alrededor de la última vértebra torácica, que es la 12ª vértebra, y la primera vértebra lumbar, ubicado más hacia la espalda. Este órgano tiene las unidades funcionales del riñón, que son los nefrones, o nefronas, como prefieren llamarlo. Yo aprendí que se llaman nefrones y les digo nefrón por una cosa de costumbre. Y estas son las unidades encargadas de la producción de orina, y existen 1 millón por cada riñón. En los seres humanos existen 2 riñones, al igual que muchos mamíferos, y lo que producen los nefrones en el riñón se drena hacia unas estructuras que se llaman cálices menores, y luego en las cálices menores drenan a las cálices mayores, que finalmente desembocan en la pelvis renal. Y aquí podemos ver el riñón más grande. Esta es una imagen extraída de un libro de anatomía, el Netter, que es muy conocido a nivel de las carreras que tienen anatomía. Y se fijan que en realidad existe un parénquima renal que está compuesto como por unas estructuras que parecen líneas. Y si se fijan, estas líneas son todo lo que son los conductos que forman los nefrones, que drenan hacia unas estructuras que son las cálices menores, que las podemos ver acá. Les voy a apuntar con el mouse. Aquí. Y después estas cálices menores drenan hacia las cálices mayores, que son estas de acá. Y las cálices mayores finalmente drenan a lo que es la pelvis renal, que se encuentra protegida por un panículo adiposo, que se encuentra aquí. Y de la pelvis renal nacen los uréteres. Los uréteres son los conductos que, como le había dicho, transportan la orina desde los riñones o desde la pelvis renal hacia la vejiga, y la conexión a nivel vesical, a nivel de la vejiga, es a los lados de una estructura que se denomina trígono vesical, que se puede ver en esta imagen aquí. Estas son las entradas de los uréteres. La vejiga es un órgano muscular y es un órgano de almacenamiento. Tiene la gracia de que el músculo de la vejiga, que es denominado músculo detrusor, está controlado por el sistema nervioso autónomo, y los esfínteres, que son anillos musculares que se encuentran a la salida de la uretra, o donde comienza la uretra, mejor dicho, tienen un control voluntario y un control involuntario, y es por eso que uno tiene la capacidad de aguantar las ganas de orinar, en cuyo caso el control del esfínter interno es voluntario y el control del esfínter externo es involuntario, al igual que la contracción del músculo detrusor. Es importante entender que el reflejo miccional es la base para que en realidad pueda expulsarse la orina, y básicamente el reflejo miccional es gatillado por unos receptores llamados mecanorreceptores que se encuentran en el urotelio dentro de la vejiga, y básicamente al tener mucho líquido el volumen aumenta y esto distiende los mecanorreceptores, los cuales envían la señal para poder contraer el músculo detrusor. Este reflejo se integra a nivel de los segmentos sacros S2 y S3 de la médula e induce la contracción del músculo detrusor.
Si el centro elaborador de respuesta está inhibiendo las ganas de orinar, es decir, mantiene contraídos los esfínteres respectivos, genera las ganas de orinar. Y es por eso que cuando la vejiga contiene orina y disminuye mucho la temperatura externa, por ejemplo en una piscina, dan ganas de orinar. Finalmente, la uretra es el conducto que en las mujeres une la vejiga con el medio externo y en los hombres, además de tener esta función, sirve como transportador de semen. La uretra femenina es mucho más corta que la uretra masculina, respectivamente 3 centímetros versus 19 centímetros aproximadamente, y tiene diferentes trayectos. Tiene un trayecto prostático, que es el más cercano a la vejiga, porque la próstata está alrededor. Tiene un trayecto membranoso y tiene un trayecto esponjoso, que es cuando va entre medio del cuerpo esponjoso. En el caso de las mujeres, la uretra se encuentra bajo el clítoris y es interna, por lo tanto se encuentra protegida por la cavidad pélvica, pero al ser más corta se encuentra más susceptible a sufrir infecciones. La conexión sanguínea renal es sumamente importante, puesto que los riñones, como va a aparecer después en la diapositiva, filtran 180 litros de sangre al día. Básicamente la conexión de sangre es por unas ramas directas de la arteria aorta en su tramo abdominal, llamadas arterias renales. La sangre que llega a los glomérulos, como vamos a ver más adelante, parte de ella se filtra, pero parte de ella tiene que salir del glomérulo. Y esta sangre que sale, si bien forma los capilares peritubulares, posteriormente se forman las venas renales y así sale una vena renal de cada riñón que llegan a lo que es la vena cava inferior. A nivel de nefrón, y esto es lo que les decía anteriormente, existe una arteriola aferente que lleva sangre al glomérulo y una arteriola eferente que saca sangre del glomérulo, y ambas tienen susceptibilidad de variar su diámetro ante hormonas específicas, y esa es la gracia de que el glomérulo puede variar un valor que es llamado tasa de filtración glomerular. Y ahora entramos ya a lo que es el nefrón. Y el nefrón es la unidad, ya dijimos que es la unidad funcional del riñón y es el lugar donde la sangre se filtra. Existen 1 millón por riñón y las partes constituyentes son el glomérulo, que se encuentra acá, la mácula densa, que es una estructura adyacente al glomérulo, el sistema tubular, que está formado por los túbulos contorneados llamados antiguamente, y el asa de Henle, y los capilares peritubulares. Acá podemos ver diferentes tipos de nefrones. Podemos darnos cuenta que hay algunos que tienen una asa de Henle mucho más larga que otros que están más ubicados hacia la corteza, que tienen una asa de Henle más corta, y eso tiene una función particular dependiendo de los gradientes osmóticos que vamos a ver más adelante. Existen eventos importantes en lo que respecta a lo que es la función del nefrón. Cuando hablamos de filtración, básicamente por gradiente de presión, sales y agua se filtran o pasan desde lo que es el glomérulo hacia la cápsula de Bowman. Cuando hablamos de secreción, nos referimos básicamente al paso de sustancias por difusión desde los capilares peritubulares hacia la luz del nefrón, y cuando hablamos de reabsorción es lo contrario, es el paso por difusión o transporte activo de sustancias desde la luz del nefrón hacia los capilares peritubulares. Existen dos presiones fundamentales, y acá ya entramos a materia nueva, que rigen el control de líquidos. Y aquí tenemos una presión que es la presión hidrostática, que básicamente es la presión que ejerce un líquido sobre las paredes del continente, y la presión coloidosmótica, antiguamente llamada presión oncótica, que es una presión negativa, entre comillas, causada por una atracción que genera ciertas moléculas polares de agua, como la albúmina, como algunos iones, y para entenderlo mejor es como un efecto esponja. Es decir, que yo tengo una sustancia que atrae agua, por lo tanto es una presión opuesta a la presión hidrostática. Y la ley que sale abajo es una ley muy importante, porque esa ley rige dónde se quedan los fluidos, si es que el compartimento intravascular, que es dentro de los vasos sanguíneos, o en el extravascular, es decir, los tejidos. Y esa ley se denomina ley de Starling. Hablemos del sodio del agua, y aquí hay algunas polémicas del tema de la hipertensión, y también yo introduzco la polémica de las bebidas light. El sodio actúa como un importante agente osmótico. Todo el mundo ya sabe que cuando uno consume más sodio tiene más riesgo de desarrollar hipertensión esencial, que es sal dependiente. Y acá vamos a entender el porqué. La sal, es decir, el cloruro de sodio, es una molécula
que cuando ustedes la agregan o la disuelven en agua, se separan sus constituyentes iónicos, en cloruro o en cloro y en sodio. El sodio es un ion que cuando se encuentra en diferentes compartimentos gatilla el movimiento de agua. Es decir, cuando yo muevo sodio, genera un movimiento de agua. Por lo tanto, el sodio tiene una propiedad que se denomina potencial osmótico. Y por eso les recomiendo revisar el capítulo de membrana plasmática donde se comenta un poco esto de la osmosis. Y hablemos cómo funciona. En esta imagen, extraída de un libro de fisiología humana, podemos ver que tenemos al lado derecho la luz tubular, las células tubulares, el líquido intersticial o el espacio que existe entre los túbulos y el capilar peritubular, y una serie de presiones que las vamos a explicar ahora. No se asusten, porque esto se puede poner más complejo. En la luz tubular yo tengo agua y sodio. Y en el caso que yo quiera reabsorber líquido, tenemos que fijarnos en ciertas propiedades. Primero se reabsorbe en las células tubulares, no estamos especificando en ningún trayecto en especial. Reabsorbo sodio y probablemente voy a reabsorber agua por ese movimiento. También hay que tener en consideración el agua que se reabsorbe a través del espacio intercelular. Gracias a la bomba sodio-potasio que se encuentra en la cara basal de estas células, bombeo sodio hacia el líquido intersticial. ¿Qué es lo que pasa aquí? En la parte de arriba yo puedo ver las 4 presiones que estábamos hablando antes, 2 por cada uno de los compartimentos. Tenemos la presión hidrostática capilar, simbolizada por una P sub C, y tenemos la presión coloidosmótica capilar, simbolizada por una letra pi y un C. Y en el capilar nos fijamos que la presión hidrostática capilar es de 13 milímetros de mercurio, que ejerce un sentido hacia las paredes del capilar. Y la presión hidrostática que se encuentra en el líquido intersticial es menor. Por lo tanto, solamente tomando las presiones hidrostáticas, podríamos deducir que en realidad el capilar o el líquido se va a mover desde los capilares hacia el intersticio. Y eso no sería favorable para que yo pueda reabsorber algo. ¿Cómo puedo reabsorber? Y ahora entra el juego de las presiones coloidosmóticas. La presión coloidosmótica capilar es de 32 milímetros de mercurio, en el sentido de la reabsorción, y en el tejido o en el líquido intersticial es de 15 milímetros de mercurio. Por lo tanto, si yo efectúo la ley de Starling, voy a tener un gradiente de presión en el sentido de la reabsorción de 10 milímetros de mercurio. Por lo tanto, gracias a este gradiente de presión, yo voy a reabsorber agua. Y puedo reabsorber sustancias que se encuentran disueltas en agua, como por ejemplo sodio. Y es así como funciona el riñón. Como se dan cuenta, es un poco más complejo de lo que uno generalmente dice, porque cuando uno habla de reabsorción o de secreción sin introducir cómo funciona, puede ser más fácil, pero lo bonito en esto es entender el mecanismo, sobre todo la física de líquidos que está aplicada acá. Yo puedo variar la reabsorción. Por ejemplo, en condiciones normales, como lo habíamos hablado antes, puedo tener la reabsorción de distintas sustancias. Acá aparece un concepto nuevo que se llama retrodifusión, que básicamente es que puedo reabsorber, pero a través del espacio intercelular puedo volver a secretar. Pero eso no nos vamos a meter en eso. Y nos fijamos que puedo reabsorber igual que en el ejemplo anterior. En cambio, si yo necesito reducir la reabsorción, puedo aumentar la presión hidrostática capilar y disminuir la presión coloidosmótica capilar, y con esto voy a conseguir que en realidad, como está disminuyendo el gradiente de reabsorción, como habíamos hablado antes por la ley de Starling, va a disminuir la reabsorción, e incluso si es que la presión hidrostática que está generándose en los capilares alcanza el cero, puedo suprimirla, y si supera el cero, transformo la reabsorción en una secreción. Ahora comenzaremos con la segunda parte de esta clase, creo que son 4 partes, que respecta a lo que es fisiología renal. Vamos a hablar cómo funciona el riñón y vamos a comenzar hablando del glomérulo, que al pobre, si bien no le dan mucha bola, nunca lo profundizan mucho, es súper importante entender cómo está compuesto, puesto que es la primera parte de la formación de la orina, y además es el lugar donde se regula el funcionamiento del riñón. Por lo tanto, muchas enfermedades llamadas glomerulopatías son casi terminales o pueden llevar al término de la función renal. Y esta es una foto histológica de un glomérulo, y vamos a caracterizarlo. El glomérulo es el segmento inicial del nefrón. A él, como vimos en la imagen anterior, en la parte 1, hay glomérulos corticales que se encuentran más en la corteza del riñón y medulares que se encuentran más en la zona interna. ¿Por qué componente está formado un glomérulo? El glomérulo está formado por un ovillo vascular glomerular, que podemos ver aquí. Está formado por la barrera de filtración glomerular, que la vamos a ver más adelante, y está formado por la cápsula de Bowman.
está íntimamente relacionado con una estructura celular llamada mácula densa. Y para que funcione el glomérulo, haciendo la analogía con un colador, es esencial generar gradientes de presión. Y por eso vamos a ver cómo se generan los gradientes de presión. Pero no tengan miedo. La barrera de filtración glomerular, que es lo que estábamos hablando anteriormente, es virtualmente un colador. Es la estructura principal del glomérulo y está formado por un endotelio capilar glomerular, como habíamos hablado antes, que estos capilares forman un ovillo, y esto es llamado mesangio. Más externamente está formado por una capa de peptidoglicano, que es una molécula de carga negativa. Más externamente está formado por podocitos, que generan una especie de colador. Y más externamente está formado por la capa externa de la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman tiene dos capas, una capa externa y una capa interna. ¿Y cuál es el rol de estas estructuras? Se los dejé escrito para que puedan copiar pantalla o puedan guardar o tomar apuntes más fácilmente, porque tiendo a hablar rápido. El endotelio vascular es un epitelio muy fino y es fenestrado. El significado de que sea fenestrado significa que tiene hoyitos. Y eso permite el paso de sustancias cuando se les aplica presión. La capa de peptidoglicano, como dijimos que tenía carga negativa, repele todas las moléculas que tengan carga negativa, como una de ellas muy importante que es la albúmina, y otras proteínas y otras moléculas que tengan carga negativa. Recuerden que si yo estoy repeliendo albúmina, estoy repeliendo la principal molécula que aporta la presión coloidosmótica a nivel intravascular. Y la barrera de los podocitos está formada por los podocitos que ya dijimos y forma unos poros que son lo suficientemente pequeños para evitar el paso de células, como son los eritrocitos y los leucocitos. Y acá hay una representación de lo que es la barrera de filtración glomerular. Tenemos el endotelio fenestrado en color rojo. Si se fijan, hay unos espacios entre cada una de las células endoteliales. Tenemos la capa de peptidoglicano en la letra B. Y por encima tenemos los podocitos formando sus procesos podocitarios. Y vemos que hay unos pequeños espacios que es por donde fluye el plasma que está siendo filtrado con todas las sustancias disueltas en él. Ahora veamos cómo es la dinámica del ovillo glomerulovascular. Para yo poder generar un gradiente de presión necesito tener una entrada y una salida, y la gracia de esta entrada y salida es que tengan diámetros distintos para que se pueda generar presión. No se preocupen, lo vamos a ir explicando de a poco. La entrada del ovillo glomerulovascular es caracterizada por la arteriola aferente. Recuerden que la arteriola aferente lleva la sangre al glomérulo y la arteriola eferente la saca del glomérulo. Digo ello porque en realidad es bastante preguntado en la PSU y es fácil equivocarse. La arteriola eferente, luego de que sale del glomérulo, se va hacia el sistema tubular y forma los capilares peritubulares y posteriormente la vena renal a través de consiguientes afluencias. La función de este ovillo es generar el gradiente de presión hidrostática para que pueda ocurrir la filtración glomerular. Y la velocidad de filtración de sangre en el glomérulo, es decir, cuánta sangre estoy filtrando, se mide a través de la tasa de filtración glomerular o TFG, que es un valor que nosotros utilizamos en una escala para poder establecer el grado de enfermedad renal crónica en algunos pacientes que la poseen. Y esta tasa puede regularse a través de prostaglandinas y a través de angiotensina 2. Acá vamos a entrar un poco de física, que es importante comprender lo que es cómo genera un gradiente de presión. Si entienden cómo genera un gradiente de presión en el glomérulo, van a entender cómo funciona todo el nefrón. Porque como estoy trabajando con fluidos, en realidad tengo que entender un poco de física de fluido. La arteriola aferente, recuerden que es la entrada al glomérulo, tiene un diámetro mayor a la arteriola eferente. Por supuesto, estos diámetros son regulables, pero generalmente la arteriola aferente tiene un diámetro mayor que la arteriola eferente, que es mucho menor. La velocidad del fluido en un determinado tubo es inversamente proporcional al área transversal del conducto. Es decir, el caudal que fluye a través de él es igual al área transversal por la velocidad que tiene el fluido. Y es lo mismo que el ejemplo de las mangueras de jardín. Si ustedes están regando, se fijarán que el fluido que sale, el agua que sale de la manguera del jardín, tiene una determinada velocidad, pero cuando ustedes le colocan el dedo encima, sale mucho más rápido. Pero en realidad el caudal es el mismo. Es porque estoy disminuyendo el área transversal y estoy aumentando la velocidad. Al aumentar la presión hidrostática capilar,
estoy generando un gradiente a favor del ovillo glomérulo vascular. Como yo estoy metiendo más sangre en el glomérulo de la que puede salir, genero un gradiente de presión positiva desde el glomérulo hacia el espacio de la cápsula de Bowman. Por lo tanto, gatillo a que el plasma se filtre a través de la barrera de filtración glomerular y que esta sustancia filtrada llegue finalmente a lo que es la cápsula de Bowman y se inicie la formación de la orina. Ya, ¿qué es esto de la mácula densa? Y esto es nuevo. La mácula densa, como dijimos, es una estructura celular adyacente al glomérulo, y la gracia de esta estructura es que sensa la cantidad de agua y de sodio que posee la orina en formación. ¿Para qué servirá la cantidad de agua y sodio que tiene la orina en formación? Es extraordinariamente importante. ¿Y por qué? Si la orina tiene poco sodio, significa que en rigor, o puedo estar haciendo una orina muy diluida, lo cual se hace a través de otros mecanismos, pero generalmente significa que estoy filtrando poco. En rigor está llegando poco sodio a la mácula dirigido porque estoy filtrando poco plasma. Eso significa que mi volemia puede estar disminuida, y si tengo disminuida mi volemia, tengo que estimular los mecanismos para poder aumentar mi volemia, y esto se gatilla inicialmente por la síntesis de renina. Si la orina tiene mucho sodio, significa que estoy o filtrando mucho o que mi orina está muy concentrada. Por lo tanto, voy a inhibir la síntesis de renina y voy a gatillar los mecanismos que se encargan de disminuir un poco la presión a nivel vascular. ¿Qué es esto del reflejo miogénico local? Estos son conceptos que se ven en la universidad, pero es importante que se los cuente a ustedes porque básicamente esto ayuda mucho a entender la complejidad del riñón. Por cualquier motivo, si es que la tasa de filtración glomerular disminuye, esto se detecta en el nefrón y el nefrón va a iniciar una serie de mecanismos adaptativos correspondientes para mantener la tasa de filtración glomerular constante. El reflejo miogénico local básicamente es el reflejo de la vasodilatación de la arteriola aferente. Y esto se logra básicamente dependiendo de la acción de algunas prostaglandinas. Por eso en la derecha les pongo la foto de una prostaglandina. Si yo vasodilato la arteriola aferente, es básicamente en respuesta a una disminución de mi tasa de filtración, y así si vasodilato la arteriola aferente y mantengo contraída o mantengo el mismo diámetro la arteriola eferente, aumento el caudal que entra al glomérulo y puedo lograr mantener la tasa de filtración glomerular en los niveles basales. Y aquí vemos una fotografía muy linda que es el glomérulo in toto. Y esto me permite entender el glomérulo en todo su contexto de complejidad. Vemos acá arriba, con el mouse lo voy a indicar, acá arriba vemos la arteriola aferente, vemos que llega sangre, entra en el ovillo capilar, aquí se gatilla lo que es la filtración, y este es el espacio de la cápsula de Bowman, aquí queda lo que es el plasma, o la orina en formación, y lo que quedó de sangre dentro del glomérulo sale por la arteriola eferente. Y acá vemos toda la complejidad. Miren, esta parte es muy buena, acá no se alcanza a ver muy bien, pero esta estructura es la mácula densa, no la estructura redonda, sino que estas células que se encuentran acá. Y estas células son las que sensan la cantidad o cómo va la formación de la orina en el tramo ascendente del asa de Henle. Y aquí al ladito tengo unas células que se llaman células yuxtaglomerulares, que son las encargadas de secretar renina. Por lo tanto, ese es el mecanismo del glomérulo y como se pueden dar cuenta es bastante complejo y bastante importante de entender. Hasta aquí lo vamos a dejar en la primera parte por lo menos, o en el primer video, puesto que lo que sigue ahora es un poco más complejo, que es el actuar de los túbulos como tal y la regulación de lo que es las presiones cuando en contextos hipertensivos y en contextos hipotensivos. Los espero en la próxima parte.